con la grabación, sí. Ah, gracias. Sí, decía en Romanos capítulo número 3 y mencionaba que una de las cosas que siempre debemos nosotros entender y comprender es cuán santo Dios es, cuán puro Dios es, cuán limpio Dios es, siempre. Y acompañado a ello, también deberíamos nosotros tener siempre presente lo pecadores que nosotros somos, cuán distintos somos nosotros a Dios. Pero gracias a Dios por esa su bondad y misericordia para con nosotros, de que cierto siendo aún nosotros pecadores, Él está dispuesto no a perder su santidad, pero sí a proveer de Jesús como aquel que nos limpia de nuestros pecados para nosotros ser perdonados, la redundancia, justificados y en él santificados. O sea, qué maravilloso es nuestro Dios. Por lo tanto, que en ese sentido nunca a nosotros se nos suban los humos. O sea, nunca pensemos, yo ya soy hijo de Dios, ya, pues, yo soy la gran cosa. No, sino que más bien en esa humildad reconozcamos cuán bueno Dios es y que ello sea para nosotros también la razón como para que nosotros nos entreguemos cada vez más y más a Él. Cuando nosotros, por el contrario, lleguemos al punto de pensar que, oye, pues ya soy hijo de Dios, ya Dios ya me perdonó absolutamente todo, ya yo ya no tengo que depender de Él, es cuando más nos vamos a equivocar. Sí, porque no necesitamos nosotros en ese aspecto equivocarnos, sino más bien ser nosotros agradecidos. El pueblo de Israel tuvo la bendición de ciertamente ser escogidos como pueblo de Dios. ¿Sí? Dios quiso hacer con ellos algo distinto a lo que se hacía con cualquier otro pueblo. Dios quiso hacer con ellos e hizo un pacto con ellos para que ellos sean el pueblo, llamémosle así, que brinde o que dé u ofrezca testimonio de lo que es Dios o de lo que es la bondad de Dios para con todos. Fue grato, fue grande y algo similar está haciendo con nosotras iglesias, ¿sí? En Jesús, ese pacto que hace con nosotros, a las iglesias. Lamentablemente Israel se equivocó, porque Israel llegó a pensar, oye, ya pues somos mejor que todos, porque Dios nos ha escogido a nosotros. No, Dios no los escogió porque ellos eran mejores. Dios los escogió porque simplemente en esa su misericordia Dios quiso brindar de su bondad a este pueblo para que otros entiendan cuán bondadoso Él es y otros también puedan llegar a acercarse más y más a Dios o a confiar más y más en Él. Y eso es lo que en esta carta o en este capítulo se está casualmente haciendo entender. Israel aún, o los israelitas, aún después de Cristo, todavía seguían con ese pensamiento de, si me permiten la expresión, ellos son más que los demás. Ellos son la divina pomada. Y repito, que ese pensamiento ojalá no caiga en nosotros, no nos pensemos nosotros, oye, yo soy hijo de Dios, yo soy más que Dios. No, ¿sí? Les estoy seguro que he compartido esto esta anécdota con ustedes, pero me acuerdo que hace varios años atrás un joven creyente me visitó en unas ocasiones, no congregaba con nosotros, y me preguntó si yo jugaba básquet. Por alguna razón se dio cuenta pues que me gusta el deporte, y le dije, sí, sí, sí juego algo. Y a él le gustaba el básquet, ¿no? Y me dice, pastor, ¿qué tal si vamos a jugar algún día por acá? Vamos, aquí, la PIP, no sé si usted conoce, ¿no? Hay una losa deportiva y vamos a jugar. Le digo, pero las veces que he pasado siempre hay mucha gente allí. No se preocupe, pastor. Nosotros vamos.
y simplemente les decimos, por favor, desalojen, porque los hijos del rey han llegado aquí. Él estaba serio, yo estaba... Okay. No, 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 que no se nos suban a nosotros. Sí, agradecidos a Dios porque en Jesús podemos ser hijos de Él, pero entiéndanse, su misericordia es su gracia. Así que aún, lamentablemente, en esta iglesia donde habían judíos, los judíos todavía se sentían y se pensaban hasta como más que otros. Existirán creyentes en iglesias que unos se sientan mejores que otros. Ojalá que no, pero lamentablemente nos tememos a que sí. A ver, sí, a ver, falta. Sí, hay una ahí está. Perdón, más de una persona. Bueno, ahí se sientan uno encima del otro. Mm. Josito, ¿cómo estás, Josito? Por allá, Josito, y allá hay una silla, mira. Ok, ok, Josito, por acá. Adelante, Josito. Muy buenas noches. Estamos en Romanos, el capítulo número 3. Entonces decía, la pregunta, ¿creen ustedes que existen creyentes en iglesias que quizás unos se sientan más que otros? Lamentablemente, sí, no debería ser así, porque todos somos hermanos en razón a una sola razón, las misericordias de Dios. O sea, no es porque nosotros hemos impactado, lo hemos flechado a Dios, ¿no? Y Dios, no, ahí lo necesito a él, sino a ella también. No, se pagó lo mismo por todos, ¿sí? Y la idea es obviamente que vayamos nosotros creciendo más bien en esa humildad, aunque para nosotros crecer significa hacernos más fuertes por lo general, ¿no? No nos equivoquemos. Crecer debe significar ser más humildes para nosotros rendirnos más y más a Jesús. Entonces, los judíos, aún en esta iglesia, todavía tenían esos problemas. Vamos leyendo desde el versículo 1 en el capítulo 3. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, ¿cierto? A través del pacto, recuerden el Antiguo Testamento, era Israel a quien se le confió la palabra. En estos días, ya la semana pasada casualmente hemos visto, en el pacto con las iglesias, a quien se le ha encargado la palabra o la predicación de la palabra es a las iglesias, ¿verdad? Que son columna y baluarte de la verdad, ¿correcto? Entonces, también fue así con el pueblo de Israel. Versículo 3 nos dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, si se equivocó Israel, ¿significa que Dios también se equivocó? No, 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 Dios nunca se equivocó. ¿Sí? Si una iglesia se equivoca, ¿significa que Dios se equivocó? No, no. Si Adán y Eva se equivocaron, ¿significa que Dios se equivocó? No. Si usted y yo nos equivocamos, ¿cree usted que tendríamos derecho de nosotros decirle ya, pues Dios, ¿por qué permitiste también tu error? No. ¿Sí? Simplemente somos nosotros. No significa ello, por lo tanto, que nosotros simplemente tengamos que vivir acusándonos a sí mismos. No, sino que nosotros más bien aprendamos a apreciar la bondad y la misericordia de Dios como para decir, Dios cierto, tú no te equivocaste, yo me equivoqué, perdóname. Y ese Dios siempre está dispuesto a, gracias a Él, a perdonar. ¿Sí? En la fe en Jesús. Luego la respuesta viene en el versículo 4, ¿no? Que dice, de ninguna manera, ¿no? Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿sí? O sea, por eso es que al comienzo dije, ¿no? Algo de lo que nunca debemos olvidar o dejar de tener presente es cuán santo Dios es. Usted siempre tenga eso presente. Y
acompañado a ello también el hecho de que nosotros somos distintos, pero gracias a Dios por permitirnos en Jesús reconciliarnos con Él, acercarnos a Él y tener esa paz con Él. Entonces decía en el versículo 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, todo hombre mentiroso, como está escrito. Ahora, esta parte del versículo y de un capítulo que se escribe acá, que dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado, está en el Salmo número 51. Sí, o sea, esta partecita acá, vuelvo a repetir, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado, está en el Salmo número 51. ¿Alguien sabe quién escribió el Salmo 51 y a qué se refiere el Salmo 51? David, ciertamente, David es quien escribe ese salmo, un hermoso salmo. Pero ¿cuál es la razón de David cuando escribió ese salmo? ¿Alguien se acuerda? En adulterio, cierto. Sí. David comete no solo adulterio, sino también hasta asesinato, ¿sí? Y el profeta Natán le hace entender su pecado, porque el hombre como que se veía justo, ¿no? Era rey por lo general hacen los que querían, ¿no? Y nadie va a qué sería sentenciar al rey, ¿verdad? Es el rey, ¿no? Sobre todo en antaño. Hoy día hay reyes, reinas, pero es distinta la cosa, ¿no? Pero antes ellos eran básicamente dueños de todo, ¿no? Ellos eran ley. Entonces, David se da cuenta de su error y él abre su corazón a Dios y le dice, ¿no? Le dice a Dios, contra ti solo he pecado, ¿no? Y acá básicamente lo que él menciona con estas palabras es, tú siempre estás en lo correcto. No, si yo me equivoqué, no es que tú te equivocaste conmigo, tú nunca te equivocaste conmigo, fui yo quien se equivocó, ¿no? Por eso es que me dice acá, para que seas justificado en tus palabras, o sea, para que nadie diga, oye, no ves, fallaste. Porque encima, ¿cómo le llamaba o cómo se refería Dios a David? ¿Se acuerda usted cómo la Biblia cuando habla de David, ¿no? De cómo Dios veía a David, o cómo se refería Dios a David, conforme al corazón de Dios. O sea, Saúl reinó, recuerden antes, y Saúl era un desastre. Y Dios dijo, voy a escoger a alguien que tenga un corazón conforme al mío. Y fue David. Entonces a David se le veía, oye, este tiene que ser distinto. Y era distinto, ¿sí? Pero ¡pum! Cometió esta falta, cometió este pecado. ¿Sí? Entonces, la gente pudo haber dicho, Dios, te equivocaste. No, Dios no se equivocó. ¿Sí? Y David entendió ello. O sea, David tampoco trató de excusarse, ¿no? Porque a veces usted y yo nos excusamos, decimos, no, no, pero si Dios no hubiese permitido esto, tampoco hubiese caído en esto. No, Dios nunca se equivoca, entienda usted, Dios nunca se equivoca. Lo mejor que nosotros podemos hacer cuando nos equivocamos es, Padre, perdón, me equivoqué, sí, me equivoqué. Y no voy a decir que usted tiene derecho a equivocarse, no voy a decir que tenemos derecho a equivocarnos, pero nos vamos a equivocar, porque esa es nuestra naturaleza. En una u otra forma nos vamos nosotros a equivocar. Entonces, no tratemos de justificarnos a sí mismos, de excusarnos, sino simplemente, Padre, en verdad, perdóname. Y ese Dios lleno de amor, ese Dios lleno de misericordia, en Jesús nos va a perdonar. No significa con esto que entonces nosotros podamos decir, y algo así vamos a ver más adelante, podemos decir, entonces peca nomás, pues después pides perdón. No, no, no. ¿Por qué razón?
Porque esa misericordia de Dios es a través de ¿qué cosa? De la fe en Jesús. ¿Y qué significa eso? En verdad significa un genuino arrepentimiento. Si usted dice, peca nomás, total, después pides perdón. Eso ya no es fe, eso más bien, ¿qué sería? En lenguaje jurídico, creo que se podría considerar como premeditación. No, no. Perdón, decía algo, hermano. No, alguien decía algo. Planificación, ¿no? No, y entienda, Dios conoce nuestros corazones. ¿Sí? Dios conoce nuestros corazones. Ah, ¿Significa con esto que si pecamos y Dios nos perdona, nunca más ya vamos a faltar? No, no, tampoco va por ahí la cosa. Pero seamos simplemente honestos y seamos nosotros humildes para reconocer, Dios, tú no te equivocaste. Tú nunca te equivocas. Yo me equivoqué. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar hasta aquí? Y luego la segunda parte, rapidito, de este versículo, que sería ya el final del versículo, ¿no? El último renglón del versículo 4 dice, y venzas cuando fueres juzgado, o sea, seas tenido por puro cuando la gente, pues, te señale a ti, ¿no? O sea, pues la gente va a decir, no, es Dios, tú te equivocaste. Y David está diciendo, no, no, Dios nunca se equivoca, yo soy el que me equivoca. Sí, que en lo mío, que si la gente te señala, se dé cuenta que no, tú no tienes error. Yo fui el que cometí el error. ¿No? Decía, ¿alguna pregunta o algo que quieran agregar? ¿Alguna pregunta? Repito, alguien o algo que quieran agregar. ¿Sí? Pero mire usted en el versículo 5, dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, o sea, cierto, entienda usted, nuestro pecado hace resaltar la justicia de Dios. ¿Sí? ¿En qué aspecto? ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios siempre es justo y Dios es misericordioso. ¿Sí? Para perdonar. O sea, nuestros pecados hacen resaltar en ese sentido. No justifica nuestro pecado, ya entiendan, porque eso es lo que de eso se trata aquí en este versículo. O sea, eso no justifica nuestro pecado, ¿no? Porque nosotros podríamos decir, pues estamos que le hacemos famoso a Dios, ¿no? O sea, eso podríamos nosotros decir. O sea, si es que nuestro pecado resalta la bondad y la grandeza de Dios, estamos que lo hacemos famoso a Dios. Más bien debería felicitarnos a nosotros, ¿no? Porque lo estamos haciendo quedar bien. No, no, no. Eso también el pueblo judío pensaba. Mire lo que dice en el versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? O sea, hablo como hombre, o sea, razono como. O sea, si nosotros con nuestro pecado estamos que no hacemos resaltar la justicia de Dios, pues no deberíamos ser castigados. Nuevamente entiendo. Así como mencionamos, tengamos siempre presente lo puro que Dios es, también entendamos lo impuro que nosotros somos. Y no para nosotros vanagloriarnos de ello, sino más bien para decir, Padre, perdón. Porque a veces hasta caemos, ¿no? Ya pequé, ya, pues, ¿qué se va a hacer? No, no hagamos eso. Simplemente, Padre, perdona. ¿Sí? Porque estamos nosotros cayendo en terreno peligroso, porque Dios puede castigar, ¿sí? Dios puede sentenciar, Dios va a juzgar. El hecho de que seamos hijos, porque aquí se está hablando a hermanos de una iglesia, el hecho de que seamos miembros de una iglesia, ¿significa entonces que Dios ya se va a olvidar de todo nuestras faltas? No, ciertamente. Nosotros ya no nos vamos a parar delante de Él para que Dios decida si nos vamos al cielo o al infierno. No, eso no, porque cuando uno acepta a Jesús como su Salvador, uno
llega a ser hijo de Dios y llega a ser perdonado y llega a ser salvo por la eternidad. Entonces, o sea, ya somos hijos de Dios para siempre. ¿Sí? O sea, en ese momento no nos ganamos, sino en ese momento, en todo caso, se nos brinda el cielo, se nos abre las puertas seguras al cielo. ¿Sí? Sin embargo, aquellos que somos miembros de iglesias, vamos a tener que pararnos delante del tribunal de Cristo. Y en ese tribunal también dice que se va a ver todas aquellas cosas que nosotros hicimos, sean buenas o sean malas. ¿Se nos va a castigar? Mm, No lo sé exactamente, pero lo que sí creo saber es lo siguiente, que el simple hecho de tener a Jesús delante de nosotros y que ese Jesús que dio su vida por nosotros nos diga, hijo, ¿por qué hiciste eso? ¿O por qué no hiciste eso? Creo que va a ser bastante lamentable para nosotros. ¿Sí? Creo que va a ser bastante lamentable. La idea es que nosotros comprendamos ciertamente, debemos no justificarnos por nosotros mismos, porque no podemos, pero sí. ¿Cómo hacemos ello? Cuando nos entiende usted que se equivocó, Padre, perdona. En Jesús te lo pido. ¿Sí? Aún como hijo de Dios. Y ese Dios siempre va a perdonar en Jesús. ¿Alguna pregunta? Entonces, menciona aquí también en el versículo 6, bueno, en el versículo 6 viene la respuesta, ¿no? En el versículo 5, la pregunta, ¿no? Al final del versículo dice, ¿será injusto Dios que da castigo, ¿no? Porque que nosotros debemos resaltar la justicia de Dios. Y luego dice el versículo 6, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Sí? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? O sea, ellos se insistían, pero si lo estamos dejando quedar bien, ¿no? Haciendo quedar bien, ¿por qué es que todavía nos siguen juzgando como pecadores? ¿No? ¿Por qué todavía seguimos nosotros siendo, qué sería, sentenciados, enjuiciados? ¿No? Leí esto, algo interesante, más o menos creo poder compartirlo, pero decía que hablaba este artículo, ¿no? Que la delincuencia hace que la justicia, estamos hablando de nuestras leyes, ¿no? La justicia en alguna forma o en mucho quede bien parada. O sea, ¿cuándo es que la justicia queda bien parada ante la delincuencia? Cuando trata de ponerle el alto o sentencia a la delincuencia. ¿Sí? Cierto, era así, pero pastor, eso quizás en otros países, en nuestro país no se ve tanto. Bueno, ciertamente, damos pena, ¿no? En muchos casos, no podemos decir todos son corruptos, pero lo que se escucha no invita a pensar, pues, oye, qué bien está nuestro poder judicial, ¿no? No invita. Pero en términos regulares, esa es la idea, de que sí lo uno sea apreciado ante, ¿verdad? En este caso, los delitos de otros. ¿Sí? O sea, significa con ello entonces que hay que premiar al delincuente porque el delincuente está, ¿no? O a través de la delincuencia se está, ¿no? Viendo lo bueno de la justicia. No, más bien el delincuente lo que hace es, sí, simplemente está haciendo mal. No, él no está haciendo algo en razón a la justicia, simplemente está haciendo algo en razón a lo que esa persona desea, pero en razón a ello, lo otro llega. Entonces, cuando nosotros también faltamos contra Dios,
y Dios nos perdona, sobre todo en ello, Dios nos perdona. Entonces, cierto, estamos haciendo que la gloria de Dios se deje notar, ¿no? Enaltecer a Dios, pero no que nosotros hemos llegado a ser pues personas que merecemos un premio porque por nuestro pecado lo estamos haciendo quedar bien a Dios, ¿no? Porque más bien nuestro pecado nos está apartando a nosotros de Dios, pero en esa su misericordia, obviamente menciona el versículo 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque porque aún soy juzgado como pecador. Hay creyentes que hasta se enorgullecen de sus pecados. ¿Sí? Acá los vemos, porque estos eran creyentes. ¿Sí? ¿Pasa en nuestros días? Claro que sí. No, Dios ya me perdonó de todo. No, no, no caigamos en eso. No, porque uno dice, no, pero si Dios ya me perdonó de todo, ya uno puede pecar también. No, no es esa la idea. Uno va a pecar. ¿Sí? No estoy tratando aquí de pintarles pajaritos a ustedes. Uno va a pecar, nosotros vamos a pecar. Pero enorgullecernos de ello cuando lo ideal es más bien humillarnos delante de Dios por no ser lo que Él merece, pero agradecerle por eso su misericordia. Eso es lo que nosotros deberíamos. Es más, dice en el versículo 8, ¿y por qué no decir, ¿sí? Como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan. O sea, déjeme rapidito ayudarle para que entiendan mejor este versículo, ¿sí? Porque esto del paréntesis como que confunde. Vamos a olvidarnos del paréntesis por un ratito, ¿sí? Dice, ¿y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Nuevamente, voy a repetir la pregunta. ¿Y por qué no decir, olvídese del paréntesis por un ratito, ¿por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Entonces, ¿qué está pasando acá? Que los predicadores, como en este caso el apóstol Pablo, estaban predicando, arrepiéntanse. Dios es suficientemente misericordioso para perdonar cualquier tipo de pecados. Es más, por lo general, ellos iban a quienes. Bueno, se dice, se iban a los publicanos, ¿no? A predicar a los publicanos, a las rameras y a lo peor. Y los judíos, pero ¿cómo van a ir? O sea que tú lo que ustedes predican es hagan más males para que se les perdone. Y no era ellos. O sea, ellos no estaban predicando, oye, mientras más daño hacen, mientras peor se portan, más bendecidos van a ser. No, ellos no estaban diciendo eso. Por eso lo de en paréntesis, lo que dice, estas personas nos acusan de que nosotros decimos, pero nosotros no estamos diciendo eso, o sea, eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Si me estoy dejando entender, ¿sí? O sea, en paréntesis está, eso es lo que algunos dicen, no lo que nosotros decimos. Nosotros decimos, todo el mundo necesita de Dios, todo el mundo necesita del perdón de Dios, ¿no? ¿Sí me entendieron? ¿Algo que quieran aclarar? ¿Repito todo? ¿No? ¿Seguros? Seguros. O sea, Pablo está predicando el evangelio de la gracia. ¿Cuál es ese evangelio? No importa cuán pecador seas, Dios te perdona. Y más bien, si en el caso de Jesús, por ejemplo, ¿no? En el caso de Jesús, Jesús, ¿a quiénes señalaba más? ¿A los recontra pecadores o a los recontra religiosos? Jesús señalaba más a los recontra religiosos. Ustedes son unos hipócritas, les decía, ¿no? Entonces, eso es lo que están acusando. O sea, le acusaban a Jesús, le acusaban a los apóstoles. O sea, que ustedes están diciendo, mientras más daño hacen, Dios más contento va a estar porque les va a perdonar. Y no estaba diciendo eso. Lo que estaba diciendo es, todos son pecadores, ¿no? Todos son pecadores.
Es más, en el versículo 9, y ya con eso vamos a terminar. ¿Qué pues? ¿No? Pablo aquí está hablando como si fuese judío. ¿Somos nosotros mejores que ellos, los no judíos? ¿Ve? Y dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Sí, o sea, Pablo no está diciendo, hoy ustedes son mejores, ustedes son peores que los. No, Pablo está diciendo, todos en cuanto a nuestra condición, nuestra naturaleza, estamos metidos en un mismo saco. ¿No? Sí saben lo que significa eso. ¿Y qué significa? Que estamos todos en un mismo saco. ¿No? Así de fácil. ¿Perdón? No, todos son pecadores. ¿No? O sea, todos somos pecadores, por eso estamos en el mismo saco, ¿no? Claro que sí. Judíos, gentiles, peruanos, qué sé yo, indios, incas, así nosotros. Yo lo soy, no me compadezco también, estamos en el mismo saco. Todos en absoluto, entiéndase, somos pecadores. Ciertamente, ciertamente, sí, ciertamente. Eh, y no sintamos, hermanos, o no creamos, hermanos, que en este sentido somos más que otros. Es la gracia de Dios lo que es más que nosotros. Y esa es su gracia, esa es su misericordia, es la que nos brinda del perdón. ¿Ok? No abusemos de esa gracia. Israel lo hizo, ¿no? Y hermana Camila compartió un versículo, bueno, fue para Año Nuevo, ¿no? Que dice, no os engañéis, nadie puede ser burlado. Perdón, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, ¿sí? Porque lo que el hombre sembrare, eso segará, ¿no? Eso, de ahí viene la ceguera, ¿o no? No, 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 no. Viene la cosecha, ¿no? O sea, no abusemos o no pensemos que podemos abusar de la gracia de Dios. Porque usted va a escuchar, es la gracia, simplemente algo. No, no podemos abusar. Entiéndase eso. Lo que sí debemos hacer es humillarnos delante de esa gracia para decir gracias, Señor, de esa misericordia de Dios. Y más adelante vamos a hablar, obviamente, lo que viene a continuación. Versículo 10, como está escrito, con eso terminamos, ¿sí? No hay justo, ni aún uno. Por lo general, ¿quién se dice es la persona más santa sobre la faz de la tierra? La madre, ¿cierto? Así es, porque el día de la madre, ay, pues, ahí se convierten en santa, ¿no? El resto de días de la semana, de la semana del año ya no. El día de la madre. Josito, ¿quién es la persona más santa sobre la faz de la tierra? Según la sociedad. Aparte de mí, ya no, ya, aquí, aparte de mi nombre, el Papa, el Papa, ¿no? Eh, todos somos pecadores, ¿me entiendes? Sí, puede ser que haya una persona que es más santa que los demás, ¿no? Podría ser, pero esa persona no es perfecta. ¿Sí? Es por la misericordia de Dios que solo puede ser perdonado o perdonada y justificado. Es solo por él. Agradecidos a Dios. Y hermanos, en verdad que ese agradecimiento se manifieste en rendición, en obediencia a ese nuestro Dios. Y que también sea en confianza, como para que así no lo entienda, así no le guste, no nos apartemos de su carro, hermano, su camión. Ah, ok, se queda saliendo. Ah, ok. Hermana Melinda.
Nuestro pecado lo hace verse más santo a Dios. Eso es lo que los judíos expresaban, ¿no? O sea, ellos trataban de justificarse por diferentes formas, ¿no? O sea, si le hacemos quedar bien a Dios, no sé por qué, por qué todavía se nos condena como pecadores, ¿no? Pero lo opuesto también hace ver nuestra justicia. También lo hace ver. Como reflejo, claro. Sí, sí, sí. Simplemente Pablo está tratando de acuerdo a cómo ellos veían las cosas, de hacerles razonar, oye, ustedes están en nada. Porque ellos se creían la divina pomada. Es más, en rapidito aquí, un versículo que menciona, a ver si me ubico. Habla de castigo, Dios que da castigo, acá en el versículo 6, ¿no? En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿No? Y es que los judíos pensaban que el juicio no era para ellos, el juicio era para los gentiles, ¿no? Porque ellos estaban acá, ¿no? Ah, o sea, eran así ellos de equivocados, ¿sí? Y de también insensibles, ¿no? Al Espíritu de Dios. Era, sí, aparentemente, aparentemente, ¿no? Sí. Querían tener algún beneficio. O sea, sí. O sea, ellos son los elegidos, el resto está condenado, sí, seguro. ¿Mm? Pero él decía que dio la lista ya exacta en el libro, no sé cuál, pero di un número, 144,000, no alcanzaba eso. ya, 144,000. Porque en Apocalipsis habla. Apocalipsis habla de 140, pero lo que habla de Apocalipsis, en Apocalipsis es de que cuando venga Jesús, cuando regrese Jesús, va a haber pues la gran tribulación, ¿no? Y que recién allí Israel como que va a reaccionar. Oh, sí, Jesús es el Mesías que estábamos esperando. Pero no todos, sino 144,000. ¿Ya? 144 de Israel. Los testigos dicen que los testigos de Jehová es de ellos. Dicen, eso no son los de los testigos de Jehová, de la religión de los testigos. Josito, a ver, sí, Josito. Yo, bueno, cuando una señora ¿Mm? era judía, ¿Ya? su apellido era judía, y ¿Ya? ella estaba mucho, ¿no? De que conversaba con él, porque empezaba un poco a conocer lo que nunca había conocido. ¿Mm? Y lo que le entendí era de que, o sea, de que inicialmente la salvación estaba diseñada solo para ellos. ¿Mm? ¿Es así? No, la salvación siempre, ya hemos conversado, ¿no? La salvación siempre ha sido diseñada para todo el mundo. A, a través, en primera instancia, de Dios eligiendo al pueblo de Israel para que ellos puedan ser sus voceros y su testimonio para otros. Pero ellos simplemente digan, no, no, Dios simplemente nos quiere a nosotros, no al resto. Entonces O ahí sea, se si ellos equivoca. no hubiesen aceptado, ellos no serían, tendrían la función que ahora tiene la iglesia. Correcto, correcto. Pero ellos están equivocados. Ya. ¿Alguien más o algo más?